Continuamos con el estudio del profeta Yesaya, capítulo 16. Envíen cordero, tú, gobernador de la tierra de Moab, desde la roca del desierto hacia el monte de la hija de Sión. Pues de lo contrario será como un ave espantada del nido ahuyentada. Así serán pasadas las hijas de Moab por los vados de Arnón. Hubieras tomado consejo, hecho justicia, colocando como si fuera noche en tu sombra en el mediodía, ocultando a los fugitivos y no descubriendo a los que huían. Hubiesen orado contigo mis fugitivos, oh Moab. Hubieses ocultado a ellos de delante del despojador, porque ya desapareció el opresor, ya se terminó el despojo y se acabó el que holla la tierra. Sale dispuesto con merced el trono y se sentará sobre él con verdad en la tierra de David, quien juzgue. Busque la justicia y apresure la rectitud. Hemos oído la soberbia de Moab, mucha soberbia. Oímos su orgullo, su soberbia y su iracundia. No son ciertas sus falsedades. Por eso proferirá Moab alaridos por Moab. Todo será alaridos. Por los fundamentos de Kir-Jareset gemirán y también quedarán abatidos. Por los campos de mieses de Heshbón fueron cortados. A los viñedos de Sibmá, los señores de los gentiles quebraron sus sarmientos. Hasta Yaser los moabín fueron perseguidos, perdiéndose en el desierto. Sus expulsados se desparramaron cruzando el mar. Por eso lloraré con el llanto de Yaser, con el viñedo de Sibmá. Te regaré con mis lágrimas por Heshbón y el Ale. Porque sobre tu fruto estival y tu cosecha el grito del triunfo del enemigo ha caído. Será quitada la alegría y el regocijo del campo fértil, y en los viñedos no se cantará y no se agitará por júbilo. Vino en las bodegas, no le prensará el lagarero. El grito de ánimo haré cesar. Por eso mis intestinos por Moab, como una cítara vibrarán y mis entrañas por Kir-Jeres. Sucederá cuando se viere que se hastió Moab de estar guerreando desde las alturas, que vendrá a su templo a rogar a su ídolo, pero no le servirá. Esta es la palabra que ha hablado Adonai sobre Moab desde entonces. Y ahora ha hablado Adonai diciendo: en 3 años, como los años del jornalero, será despreciado el honor de Moab con toda su gran multitud, y los pocos sobrevivientes serán escasos, quedará una minoría. Bien, esto otra vez el profeta va a hablar de Moab. Bueno, Moab, acuérdate, es uno de los descendientes de Lot, vecino del pueblo de Israel, cierto parentesco con el pueblo de Israel. Ha atendido algunas cosas como todo país vecino, a veces bien, a veces mal. Entonces, por ejemplo, dentro de las buenas acciones que tenía Moab, es que Moab al servicio de Akadosh Baruj Hu enviaba corderos. O sea, el pueblo de Israel no, haciendo sus cultos cotidianos, también los no judíos se acercaban al culto de Akadosh Baruj Hu. En este caso Moab se acercaba al culto, mantenía relaciones con Akadosh Baruj Hu de esta forma. Akadosh Baruj Hu los vigilaba y por eso el profeta tiene ciertos sentimientos por el pueblo de Moab. Él va a sufrir de acuerdo a lo que dice el texto. Sin embargo, cuando había una situación difícil sobre el pueblo de Israel, que necesitaba refugiarse en algún lugar, siendo un país vecino, pues si la situación política o militar de un país se encuentra difícil de superar, entonces puede otro país abrir sus fronteras y dar refugio a estas personas que están sufriendo. Entonces son los refugiados. Y eso es lo que el profeta le está diciendo. A ocasiones en que el pueblo de Israel pedía refugio por el sufrimiento que padecían, y Moab no abría sus puertas para los refugiados. Entonces esto viene a ser también algo que deteriora su honor delante de Akadosh Baruj Hu. Sí, está en el culto, él está involucrado en lo del culto, pero cuando puede hacer extensiva la oportunidad de ayudar, de colaborar con el pueblo de Israel, finalmente no lo hace. ¿Ya? No, eso puede ser comprensible, porque al final es una decisión nacional la que Moab debe de tomar con el pueblo de Israel.
Si se pudiera hacer un consenso, tal vez algunos querrían, otros no querrían, como sucede hoy en la actualidad de igual forma. Entonces, esto puede ser comprensible de alguna forma. Sin embargo, esta queja del profeta llega como parte de lo que va a ser el desastre de Moab. Uno, le está pidiendo que envíe cordero, tal vez dejó de enviarlo. Dos, había la oportunidad de ayudar a él y dejó de hacerlo. Entonces, en cambio, cuando ve todo este sufrimiento de la guerra y de la invasión viniendo sobre ellos, se van sobre su ídolo, es decir, sobre su dios local, olvidándose de Akadosh Baruj Hu, y con eso vuelven a la idolatría de forma plena. Y eso va a terminar siendo el acabose para Moab. Ahora, Apara y Yesaya el profeta, él está sufriendo. Dice el texto que sus entrañas derrama por ellos, sus lágrimas. Esto habla de que él estaba sufriendo intensamente, o sea, sus sentimientos estaban por Moab, el profeta lo menciona. Ahora, se también expresa que será tan grande el sufrimiento que él quisiera evitarlo de algún modo, Yesaya, pero es inevitable. Dice, en 3 años las cosas sucederán y van a exterminar a muchos, pero algunos pocos de los de Moab quedarán. Entonces, esto es parte de la profecía que Yesaya, en el capítulo 16, va a hacer a Moab. Pues lo que nosotros debemos aprender de lo que el profeta está mencionando es lo que decíamos. Pueblos se pueden convivir con el pueblo de Israel, a veces bien, a veces mal, y uno crea lazos y sentimientos por ellos, por los cuales es bueno sentir y apoyar. Nosotros podemos apoyar a todos aquellos que favorezcan o que estén en el deseo de servir a Kadosh Baruj Hu. No sabemos cuánto tiempo, porque eso es para todos. No sabemos si el día de mañana claudicarán. Sin embargo, nosotros hagamos lazos y nexos emocionales, sentimentales, de servicio y de culto y de armonía para con todos los demás. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.